Hola, soy Alberto y la mecánica feliz. Hoy les hablaré de la eficiencia térmica de los motores, diésel y a gasolina y de 4 tiempos y de combustión interna. Y la eficiencia térmica, es la cantidad de calor convertido a trabajo mecánico útil, por la combustión interna y de su energía, resultante, de la carrera de fuerza o encendido del motor, y dentro de sus cilindros o camisas internos, del motor a diésel o a gasolina, y que también es, el trabajo útil y de eficiencia mecánica, que produce, o da un motor diésel, y de encendido por compresión y de ciclo diésel, y también de un motor a gasolina y de ciclo Otto, y de encendido por chispa eléctrica, y de combustión interna, y es también la cantidad del porcentaje, de trabajo útil y efectivo, que producirá el motor, y que a la vez, esta eficiencia térmica, tiene que ver, con su economía del combustible del motor, diésel o a gasolina, para producir trabajo mecánico, por medio de la combustión interna. Y que este porcentaje, varía, dependiendo, si es un motor a diésel o un motor a gasolina. Pero siendo siempre más alta esta eficiencia térmica, en los motores a diésel y de encendido por compresión y de ciclo diésel, y de combustión interna, y esto es debido, a sus altas y muy altas, relaciones de compresión, que estos motores diésel pueden tener, y que pueden llegar a ser, relaciones de compresión, de 18 a 1 o 20 a 1 al 23 a 1, o más de relación de compresión, y en comparación con los motores a gasolina, que solo pueden alcanzar, hasta una de relación de compresión, de 7 a 1 o 9 a 1, como máximo, y es por eso, que estos motores a diésel y de ciclo diésel, pueden alcanzar y tener una mayor eficiencia térmica, y de potencia efectiva y de trabajo útil, y que puede llegar hasta de un 35% o 40% de eficiencia térmica, y dependiendo del motor que fuese, y que también estos motores a diésel, convierten una mayor cantidad de combustible a trabajo mecánico, y es también, por sus muy altas relaciones de compresión a las que trabajan y funcionan estos motores a diésel. Y que también esto se traduce, en una mejor economía del combustible y ahorro de combustible, en estos motores a diésel, pero teniendo también en cuenta, las buenas condiciones mecánicas internas del motor y de su buena compresión interna, dentro del cilindro o camisa del motor, y mientras que en los motores a gasolina y de ciclo Otto y de encendido por chispa eléctrica, y de combustión interna también, solo pueden llegar estos motores a gasolina, en su eficiencia térmica, hasta de un 25% o 30% de eficiencia térmica, para producir trabajo mecánico útil. Y dependiendo del motor a gasolina que fuese, y es también, porque el motor a gasolina, tiene y trabaja, con una muy baja relación de compresión, de 7 a 1, y hasta 9 a 1 como máximo, en comparación con los motores a diésel, que pueden llegar hasta el 23 a 1 o más de relaciones de compresión. Y tomando en cuenta, que este motor a gasolina, esté también en buenas condiciones mecánicas e internas y de su buena compresión y de sus cilindros o camisas internos, en estos motor a gasolina y de combustión interna y de ciclo Otto y encendido por chispa eléctrica. Pero también y en realidad, y según la termodinámica y la teoría térmica teórica, tampoco el motor de combustión interna, sea diésel o a gasolina, nunca podría llegar hasta el 100% de su eficiencia térmica, y de su potencia efectiva de trabajo, y nunca podrían tampoco, aprovechar el 100% de su energía térmica, por la combustión interna, para producir una mayor cantidad, de trabajo mecánico útil, y esto, porque también hay, pérdidas de calor teóricas y de energía interna, en su combustión interna de estos motores, y sean motores a diésel y de ciclo diésel, o sean motores a gasolina y de ciclo Otto, y que según la ley de la termodinámica y de la energía térmica teórica, habría también porcentajes de pérdidas de calor y de energía interna en el motor, y por sus transferencias internas del calor y su energía de encendido o de combustión interna, entre las partes y piezas internas del motor, y en la transferencia del calor y de la energía, al agua o refrigerante, del sistema de enfriamiento del motor, y del sistema de escape también, en su salida de los
los gases de escape por la válvula de escape, en su combustión interna del motor, sean a diésel o a gasolina, tendrían porcentajes de pérdidas de calor y de energía, y estos porcentajes de pérdidas de calor y de energía interna, en estos motores a diésel o a gasolina, varían, y dependiendo, si son motores a diésel o motores a gasolina, pero son en realidad, en la termodinámica teórica, los motores a gasolina y del ciclo Otto, los que más pérdidas de calor y de su energía pierden, por su transferencia de calor y de energía, absorbidas, por su sistema de enfriamiento del agua, y por la salida de los gases de escape, por su sistema de escape, y que del 100% de la energía producida, en su combustión interna, y que tan solo, y según la teoría mecánica y de la termodinámica teórica, estos motores a gasolina pierden el 37% de su energía térmica del calor y de su combustión interna, en la transferencia del calor, al agua de enfriamiento y refrigerante del motor, y el otro 37% de la energía térmica y de su combustión interna del motor, la pierden en la salida de los gases de escape del motor, y convirtiéndose solo en eficiencia efectiva, y trabajo mecánico útil, un 26% de la energía térmica de la combustión interna del motor, y mientras que los motores diésel y de ciclo diésel y de encendido por compresión y de combustión interna, y con mayores relaciones de compresión, este motor a diésel, tendrá también porcentajes de pérdidas de calor y de energía térmica y de su combustión interna, y que del 100% del calor producido en su combustión interna, y que tan solo, y según la teoría de la termodinámica teórica, el 33% del calor y su energía, de su combustión interna, lo perderá, en la transferencia del calor al agua o refrigerante, o sistema de enfriamiento del motor, y que el otro 33% de calor y su energía, de su combustión interna, la perderá, en la salida de los gases de escape, por la válvula de escape y por su sistema de escape, y convirtiéndose solo en eficiencia térmica y potencia útil de trabajo. Un 34% del calor y la energía, por la combustión interna del motor diésel, y por lo tanto y también, la buena eficiencia térmica y de potencia de trabajo, de un motor de combustión interna, sea diésel, o sea gasolina, y de ciclo diésel o de ciclo Otto, y sea de encendido por compresión, o de encendido por chispa eléctrica, depende mucho de su relación de compresión y de su estado mecánico interno, y como por ejemplo, del sellado de los anillos y del buen sellado de las válvulas de admisión y escape, y de la química del combustible que se utiliza, y de la cantidad de calorías y calor y energía, que produzca el combustible en su encendido. El modo de encendido del combustible, si es por compresión, o es por chispa eléctrica, y que en realidad siendo la eficiencia térmica del motor a combustión interna, un proceso complejo y teórico, dentro de su combustión interna, y de la termodinámica teórica del motor y la acción mecánica del calor y la energía. Para convertir el calor y la energía interna del motor, en trabajo mecánico útil, y potencia útil de trabajo, en los motores a diésel y gasolina y de combustión interna y de 4 tiempos, y para poder conocer la eficiencia térmica y la cantidad de calor convertido a trabajo mecánico, o potencia efectiva útil, y producida en estos motores diésel y a gasolina, y de combustión interna, necesitamos conocer y emplear la fórmula física y matemática de la termodinámica, para estos motores, y que nos dice, que la eficiencia térmica, es igual a la potencia efectiva y útil de trabajo, y que es el 100% del foco de la combustión interna y del encendido del motor, más la eficiencia perdida o absorbida y teórica del calor absorbido y perdido del motor, en el sistema de enfriamiento del agua o refrigerante y de la salida de los gases de escape del motor, y sumándose estos dos resultados con esta fórmula de la termodinámica teórica, y después dividiéndose, el resultado, entre la potencia efectiva útil y de trabajo, y su 100%. Y de esta manera, obtendremos, con esta fórmula física, y matemática, y de la termodinámica teórica, el porcentaje real y teórico, de la eficiencia efectiva útil y de trabajo, que el motor a combustión interna desarrolla, y sea un motor a diésel y de ciclo diésel y encendido por compresión, o un motor a gasolina y de ciclo Otto, y encendido por chispa eléctrica.
Y es por eso, que el motor a diésel, y el motor a gasolina, son máquinas térmicas, dentro de la termodinámica y la física teórica, y que tienden a perder, ciertos porcentajes de calor y de energía, en su encendido de la combustión interna y de su carrera de fuerza, y de trabajo, y que este porcentaje de calor y de energía perdidos, y que es principalmente, por el sistema de enfriamiento del motor, y por el sistema de escape del motor. Y utilizándose esta fórmula física y matemática de la termodinámica teórica. Y que es, eficiencia térmica, igual a, potencia efectiva, más potencia perdida, y dividido entre, potencia efectiva, y el 100%. Obtendremos, el porcentaje teórico real de trabajo efectivo, de estos motores, a combustión interna, de diésel o de gasolina. Y que solamente una máquina térmica y teórica y fantasiosa, como las del ciclo de Carnot, y de Sadi-Carnot, podría tener una eficiencia térmica muy alta y fabulosa, y que podría llegar hasta el 100% de su calor y energía, y de potencia efectiva útil y de trabajo, y sin perder o ceder energía, pero esto es hasta ahora una fantasía, en estas máquinas térmicas del ciclo de Carnot, y de la termodinámica teórica, y porque en realidad todas las máquinas térmicas, pierden ciertos porcentajes de calor y de energía, en su funcionamiento y de trabajo interno, y sean motores a diésel, o motores a gasolina, o otras máquinas. Y esto es todo en este video. Y en lo más exacto y correcto, en que se les pudiera explicar. Sobre la eficiencia térmica, y la termodinámica física teórica, del calor y de la energía térmica, y de los porcentajes de calor y de energía térmica, que estos motores a combustión interna, sean a diésel o a gasolina, o máquinas térmicas, producen, y pierden, internamente, para desarrollar y producir, potencia efectiva y trabajo mecánico útil, y sean motores a combustión interna o máquinas térmicas y de las que fuesen. Y gracias por su atención. Y bye.